Cuando nosotros hablamos de malezas resistentes, creo que este slide resume bastante lo que ha sucedido en los últimos años con las malezas, ¿no? Se han adaptado a un ambiente, sobre todo a la fuerte presión que le hemos realizado con los herbicidas, y eso ha generado, entre otras cosas, aparte de malezas tolerantes, malezas resistentes. Esa resistencia en maleza genera un sistema o ha dado lugar a una nueva generación de un sistema de manejo de maleza, un sistema de control de maleza en el cual se tiene que tener en cuenta, uno de los principales objetivos que tenemos en cuenta es contener costos. Por el otro empieza a hablar mucho de lo que son los residuos, los carriógenos, es decir, si yo aplico un herbicida, hay circunstancias en las cuales ese herbicida comienza a generar algún tipo de daño al cultivo subsiguiente si se dan una serie de condiciones, por ejemplo, suelos arenosos, pocas precipitaciones, bajas temperaturas, cualquier situación que no permita que el herbicida se degrade. Y después algo que cobra cada vez más relevancia, tanto en Argentina, en Uruguay y en diversos países, es el disminuir el impacto ambiental. La sociedad está ejerciendo una fuerte presión para poder disminuir el impacto ambiental, sobre todo de muchos herbicidas, o la presión se ejerce sobre ciertos herbicidas, fundamentalmente el glifosato, y hay muchos países, por ejemplo, la Comunidad Europea, en las cuales se comienza a cerrar el mercado a aquellos países que están utilizando ciertos tipos de productos. Por ejemplo, hay algunas empresas que ya comienzan a hacer convenios con la Comunidad Europea, en la cual en esos convenios se hace hincapié en los cuales no se debe usar atracina, por ejemplo, que es una herbicida que ya está prohibida en la Comunidad Europea. Bueno, en la República Oriental del Uruguay también ya está prohibido, y bueno, acá en Argentina hay algunas situaciones en las cuales seguramente en algún momento lleven a la prohibición del mismo. Pero bueno, básicamente eso es las tres patas sobre las cuales se está basando hoy por hoy un programa, un sistema de manejo, de control de malezas, de manejo y control de malezas. Para ya comenzar con la disertación, y específicamente vamos a hablar en lo que respecta a malezas de otoño, invierno, primavera, o otoño, invierno, primaverales, vamos a hacer foco básicamente en lo que es ryegrass, iconiza, ramanera o carnicera, como se conoce más en Uruguay. Comenzando ya lo que es hablar de lo que es carnicera, podemos decir que básicamente hay dos especies, Iconiza bonaerensis y sumatrensis. Bonaerensis puede medir hasta 1 metro de altura, sumatrensis lo puede hacer hasta 2 metros de altura. En el caso bonaerense hay dos variedades, variedad bonaerensis y variedad angustifolia. En el caso de sumatrensis, y variedad angustifolia. En cuanto a la germinación, predominantemente tiene dos flujos de emergencia, otoño y primavera. En otoño puede generar hasta 2.000 plántulas por metro cuadrado, mientras que en primavera es sensiblemente menor el número de plántulas que se generan en ese flujo de emergencia, no supera las 200 plantas por metro cuadrado. La producción de semillas está en torno a las 25.000 semillas por planta, y la pérdida que puede generar unas 20 plantas por metro cuadrado de carnicera puede llegar a generar una disminución de 1.500 kilos de soja por hectárea. Y a su vez ya tenemos resistencia a glifosato, a inhibidores de la ALS. En el caso de los inhibidores de la ALS se hizo el reporte a fines del año pasado, y bueno, el glifosato tuve la oportunidad de participar del grupo de trabajo que determinó la resistencia. Se hizo en el año 2013 y el reporte oficial se hizo en el 2015. Eso en cuanto a las características principales de esta maleza. Y a su vez se está observando, por lo menos algunos ensayos realizados en la República Argentina, una disminución en la eficacia de herbicidas hormonales, fundamentalmente dicamba, y algunos PPO. Básicamente, en algunas zonas se nota una baja en la eficacia de saflufenacil. El gran problema que tiene esta maleza son los individuos sobrevivientes del año anterior. Cuando esta maleza llega en el momento de la cosecha del cultivo de soja y la maleza no floreció, y el corte de la plataforma de la cosechadora hace que en el otoño, invierno, ese palito que quedó genere un rebrote. Fíjense acá cómo se generan estas hojas, que si uno no usa los herbicidas adecuados para controlar ese rebrote, en primavera va a ser una planta, un individuo realmente muy difícil de controlar. Básicamente es una maleza que cuando no floreció en el momento de la cosecha y lo corta la cosechadora, pasa a tener un comportamiento bianual, el cual hace que en primavera tengamos individuos realmente muy desarrollados y muy difíciles de controlar.
Esto es lo que pasa acá, por ejemplo, con un barbecho hecho con glifosato más flumioxazin. Fíjense que estos manchones verdes son justamente estos individuos que han sobrevivido a la cosecha y están rebrotando nuevamente y buscan subsistir un año más para completar su ciclo. La mejor manera de solucionar esa situación es agregar 2,4-D, un herbicida que realmente funciona muy bien para controlar individuos sobrevivientes del año anterior y realmente termina generando un muy buen control y eliminando esos sobrevivientes, evitando que sean un problema para la campaña siguiente, sobre todo para la primavera-verano. En cuanto a la eficacia de hormonales, básicamente lo que tenemos para marcar es que cuando usamos 2,4-D solo, no tiene muy buen control de posemergencia, o sea, sobre todo lo que ya está nacido, sobre todas las malezas verdes, pero no tiene efecto residual. Cuando uno agrega dicamba, por ejemplo, o flumioxazin, o bueno, atracina, que en Uruguay no se puede usar, en Argentina sí, o cualquier herbicida de acción residual, retrasa el nacimiento de nuevos individuos y generando esta diferencia en las parcelas de eficacia. Fíjense que cuando tiene 2,4-D solo, a los 45 días ya se observan nuevos nacimientos de un gran tamaño y la parcela sigue bastante limpia cuando tiene dicamba, lo cual cuando al 2,4-D se le agrega dicamba, lo cual me está indicando que este herbicida tiene acción residual. En cuanto a los herbicidas de control preemergente, control residual, tenemos los siguientes herbicidas, los cuales son saflufenacil, que a dosis de 35 gramos tiene control desecante o acción posemergente. Cuando aumentamos la dosis a 50 a 70 gramos ya comienza a tener efecto residual. Flumioxazin, que a dosis de 150 centímetros cúbicos tiene buena residualidad. Dicamba, la dosis normal es de 200 centímetros cúbicos. Terbutilacina, dosis de 1 litro, que es un herbicida que en Argentina está reemplazando a la atracina con un sensible menor impacto ambiental que la misma. Después tenemos piclorán, que tiene muy buena residualidad, puede llegar hasta los 60 días en la parcela limpia sin la presencia de la maleza. Amicarbazone, también un inhibidor de fotosistema 2 que tiene muy buen efecto residual para el control de lo que es coniza o carnicera. Y en cuanto a control de posemergencia, tenemos básicamente el paquete o lo que podemos, o la herramienta que podemos utilizar en el barbecho largo, básicamente descansa en lo que es 2,4-D, que es de los herbicidas hormonales el que mayor o mejor eficacia tiene para el control de posemergencia, seguido de dicamba. Para que dicamba tenga la misma eficacia que 2,4-D para el control de posemergencia de esta maleza, necesitamos por lo menos elevar la dosis a 400 centímetros cúbicos, a 200 centímetros cúbicos tiene solo efecto residual. Después tenemos el corpiralit, marca más conocida Lontrel, picloram, triclopir, fluroxipir y aminopiralit en ese orden, de mayor a menor eficacia. Podemos decir que básicamente fluroxipir y aminopiralit tienen muy escaso control de posemergencia de lo que es carnicera. Y después tenemos situaciones previo a la siembra del cultivo de soja en las cuales tenemos individuos muy desarrollados, de más de 15 centímetros en altura, para lo cual, aparte del consabido doble golpe, que conseguiste aplicar un herbicida hormonal y a los 7-10 días un herbicida de acción desecante, que puede ser paraquat con diurón, paraquat, glufosinato, tenemos otras alternativas para evitar el doble golpe, como puede ser la mezcla de diclosurán con Arilex. Acá una de las marcas más conocidas es Arilex, es Texaro. Y después tenemos una herramienta no recomendada que por lo menos lo hemos probado en los suelos de Entre Ríos y no ha tenido fitotoxicidad sobre el cultivo, pero reitero que es a nivel de dato experimental y no está recomendado por la empresa que sintetiza el activo. Altas dosis de saflufenacil, 70 gramos aparte de, como dijimos anteriormente, de tener efecto residual, también tiene muy buen control de posemergencia, evitando el doble golpe y con aplicaciones hechas 15 días antes de la siembra de soja. Y es también un tratamiento que está sin ningún tipo de contraindicación y recomendado para a usarlo previo a la siembra de maíz. En el caso de soja no está recomendado, pero los experimentos hechos en los suelos entrerrianos puntualmente nos ha reportado que usándolo 15 días, 70 gramos previo a la siembra del cultivo de soja no hemos tenido ningún problema de fitotoxicidad. En cuanto ya pasándonos a lo que es ryegrass es una maleza que puede ser anual o perenne, depende de qué especie, si es Lolium multiflorens es anual, si es Lolium perenne duran por lo menos 2 años en el lote.
El pico de germinación se da en otoño, básicamente en mayo, junio. La ventana de emergencia va desde abril hasta julio y en algunos casos una muy mínima emergencia se puede dar hasta octubre, pero normalmente representa el 5% del total de la emergencia. Puede producir hasta 12.000 semillas por planta. Puede generar una disminución del 50% de los rendimientos de los cultivos de fina, o sea, lo que es trigo, cebada, centeno. Y a su vez ya tenemos resistencia a glifosato, a graminicidas, ya sea FOP y también DIM, a inhibidores de la ALS y por supuesto la resistencia múltiple, o sea, un mismo biotipo tiene resistencia a los 3 mecanismos de acción. En cuanto a los herbicidas residuales, básicamente tenemos aquellos que son inhibidores de la ALS, donde funciona realmente la mezcla de, muy bien, lo de mezcla de clorimurón con sulfometurón, imacetapir, imazapic, imazapir, clorimurón, clorsulfurón más metsulfurón, si bien no tiene buena eficacia para el control de esta maleza, si realmente, si vamos a usar, por ejemplo, raigras o sembrar raigras como verdeo, también va a inhibir sensiblemente los nacimientos de los individuos raigras porque controla hasta el 50%. En el caso de herbicidas de diferentes mecanismos de acción a las de la ALS, tenemos el acetoclor con dosis no menor a 2 litros, tiene un control del 90%. Flumexacin, que está en torno del 70 al 80%. Si a flumexacin se le agrega piroxasulfón, el control se va en torno del 90%. Y si a flumexacin le agregamos metolacloro, también elevamos el control en torno del 90% en cuanto al control residual de esta maleza, es decir, aquellos herbicidas que inhiben el nacimiento de los individuos del óleo. Y acá, bueno, vamos a ver algunas de las fotos de los ensayos que hemos realizado en los últimos años para el control de esta maleza en cuanto a eficacia residual o control residual. Plomazón es otro herbicida que realmente funciona muy bien, que tenemos la opción de usarlo para barbecho largo, previo, digamos, para el cultivo de soja, allá por mayo, junio para el control de raigras, o en el barbecho corto, está recomendado para su uso en soja para controlar gramíneas, sobre todo lo que es capín, eleucine, funciona realmente muy bien. Piroxasulfone, como dijimos, que realmente está funcionando, por lo menos algunos ensayos, los ensayos que tenemos acá en Argentina, realmente muy bien para el control de esta maleza. Y después este herbicida nuevo que le comentaba, que es pariente de la atracina, por así decirlo, pero con un impacto ambiental sensiblemente menor respecto a la atracina, que en mezcla con clomazone realmente también funciona muy bien para controlar los nacimientos de óleo. En cuanto a herbicida de acción postemergente, tenemos Quisalofop dentro de los FOP, que su eficacia mejora cuando lo mezclamos con Quisalofop, y realmente cuando hacemos Quisalofop y a los 7-10 días aplicamos un herbicida desecante, como puede ser Paraquat, realizando lo que se conoce como doble golpe, realmente la eficacia de los 3 tratamientos es la que mejor funciona. Algo parecido pasa para Clethodim. Clethodim, quizás de los 3 graminicidas postemergentes que vamos a ver, es el que mejor funciona, el mayor eficacia tiene sobre raigras emergido. Mejora su eficacia cuando lo mezclamos con glifosato en un 5% versus Clethodim solo. Y obviamente el doble golpe también es una herramienta que con esta herbicida realmente funciona realmente muy, muy bien, y de las 3 herramientas es la que mejor control tiene, sobre todo aquellos individuos que tienen más de 10 macollos. Algo parecido pasa al Oxifop. En el caso de la mezcla de glifosato no hay una mejora, no hay ni un incremento en la eficacia ni una disminución, o sea, la mezcla con glifosato realmente ni lo afecta ni lo perjudica, y obviamente cuando lo hacemos en doble golpe es cuando se obtiene el mayor control. Para ir cerrando con esta parte, hacemos un rápido resumen de lo que vimos hasta ahora, que es el control de rama negra en un barbecho químico temprano o barbecho químico largo, o que acá está puesto como barbecho químico 1. Tenemos varias opciones, varias herramientas para usar en mezcla. Fíjense que en la mayoría de los casos usamos 2,4-D justamente para controlar esos individuos que vengo arrastrando del año anterior y que me pueden generar un problema importante en primavera previo a la siembra. Tenemos mezcla de terbutilacina con 2,4-D. Terbutilacina, al igual que lo que es atracina, tiene muy buen control residual de lo que es rama negra. Flumioxacin, amicarbazone, saflufenacil. Y después, bueno, ya herramientas muy viejas, como puede ser el metsulfurón, el mezcla con piclorano, dicamba, 2,4-D. Metsulfurón hasta ahora mantiene su eficacia de control, a pesar de que ya tenemos biotipos resistentes a inhibidores de la ALS, pero puntualmente esa resistencia está dada sobre diclosulam.
En aquellos lotes donde todavía funciona diclosulam, realmente sigue teniendo muy buena eficacia. Saflufenacil, ya en este caso dijimos dosis no menores a 50 gramos, 70 gramos es la dosis ideal para controlar sobre todo plantas de más de 15 centímetros. La mezcla de tiencarbazone con yodo sulfurón, una mezcla comercial también que hay de imacetapir, diclosulam más flumioxacin, muy buena eficacia residual y prolongando su eficacia de control a gramíneas. La gran desventaja que tiene 2 inhibidores de la ALS. Otra alternativa que puede ser en este caso quemar los individuos ya nacidos, sobre todo si son los escape al tratamiento de barbecho largo y son chicos por debajo de los 15 centímetros. Esta mezcla de 2 quemantes de paraquat y durón realmente queman lo que está nacido y el flumoxacin pasa a cumplir efecto residual, controla la ramanera y también controla lo que es Amaranthus. Y después tenemos, en el caso de ryegrass, tenemos los residuales que ya dijimos, clomazone, terbutilacina, piroxasulfone, flumoxacina en mezcla con piroxasulfone con S-metolacloro, la mezcla de imazapyr más imazapyr, tenemos tiencarbazone con yodo sulfurón, clorimurón con sulfometurón y acetoclor, son las alternativas que tenemos de residuales. Un aspecto a tener en cuenta es que si la cobertura de individuos de ryegrass es mayor al 30%, lo que se recomienda primero es quemar los individuos que ya están nacidos, puede ser con paraquat con diurón o glufosinato, siempre con aceite metilado, y una vez que esa cobertura está seca, aplicar los herbicidas residuales, porque si esa cobertura está por encima del 30%, esa cobertura verde, cuando yo aplico el herbicida residual, lo que va a hacer va a intentar interceptar estos herbicidas y los mismos no van a llegar al suelo y no van a tener eficacia. Si nos vamos ya a un control de posemergencia, tenemos las opciones de los graminicidas, siempre en mezcla con aceite metilado o aceite mineral. Y si los individuos ya tienen más de 10 macollos, se recomienda a los 7-10 días de la aplicación del graminicida aplicar, por ejemplo, lo que mayor eficacia la mezcla comercial de paraquat con diurón, seguida de paraquat solo o glufosinato. En los 3 casos siempre se recomienda aplicarlo con aceite metilado. Pasándonos ya a lo que es malezas de primavera estivo-otoñales, vamos a enfocarnos, si bien hay un montón de malezas en complejo de gramíneas muy importantes, como puede ser equinocloa, eleucine, cloris, varias malezas que están generando problemas importantes, nos vamos a centrar en una maleza de hoja ancha que realmente en los últimos años ha crecido mucho la problemática con esta maleza y los lotes complicados con esta maleza. Les diría que está invadiendo casi toda la zona agrícola de Argentina. Sé también que está apareciendo fuertemente en lo que es el litoral productivo uruguayo con una fuerte invasión de individuos de esta maleza, que bueno, antiguamente hasta fines de la década del 90 se determinó la resistencia a inhibidores de la ALS y ahora a partir del año 2012 es resistente a glifosato, con lo cual ahí realmente empezó a ser un problema serio en los lotes agrícolas. Es una maleza que básicamente hoy por hoy podemos encontrar 2 especies, Amaranthus palmeri, que es una hierba anual que puede llegar a medir hasta los 2 metros de altura. Una característica para diferenciarlo de lo que es quitensi es que el tallo es totalmente glabro y puede crecer hasta 3 centímetros por día. O sea, tallo glabro quiere decir que no tiene pilosidad en el tallo, como ven acá, en ningún momento de su estadio de desarrollo, desde plántula hasta planta florecida. Es una planta, una especie dióica, o sea que tiene plantas macho y plantas hembra. En el caso de Amaranthus hybridus, tiene pilosidad en el tallo, puede crecer hasta 1,5 centímetros por día y es monoica, o sea, los 2 sexos reproductivos están, tanto la parte sexual femenina como masculina está en el mismo pie. En cuanto a la germinación, el pico de emergencia se da entre octubre y diciembre. Puede haber hasta 6 flujos de emergencia y la ventana de emergencia arranca en octubre y termina a fines de marzo. Puede generar hasta 200 plantas por metro cuadrado. En promedio, hay casos que se han medido hasta casi 1000 plantas por metro cuadrado, pero en promedio está en torno a 200 plantas por metro cuadrado. Cada planta puede generar hasta 600.000 semillas y alguna planta aislada puede generar inclusive hasta 1 millón de semillas por planta. Puede generar una pérdida del 75% del rendimiento del cultivo de soja si tenemos unas 10 plantas por metro lineal de cultivo. Puede generar una disminución del rendimiento del 79% y es una maleza que es resistente al glifosato, resistente a inhibidores de la ALS y resistente a herbicidas hormonales. Y ya hay biotipos que tienen la resistencia múltiple a los 3 mecanismos de acción dentro de un mismo biotipo. En cuanto al manejo de esta maleza, si nosotros no realizamos ningún tipo de manejo cuando aparece esta maleza y
arrancamos con una infestación inicial de 37.000 plantas por hectárea. En el segundo año vamos a tener 2.460.000 plantas y en el tercer año vamos a tener un 3,5 millones de plantas, lo cual indica un crecimiento de 94 veces la población respecto al primer año. Y eso hace que, bueno, refleja la gran capacidad reproductiva que tiene esta maleza. Esto es una información basada en un trabajo del año 1986 realizado por Luisa Nisenson y Delma Faccini de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Y fíjense lo que pasa cuando comenzamos a manejar la maleza, ya sea con cultivos de cobertura, el uso de herbicidas residuales y, en caso de ser necesario, herbicidas de acción posemergente. Fíjense que en el primer año arrancamos con la misma situación, 37.000 plantas, pero al segundo año ya tenemos 1.700 plantas por hectárea y el tercer año tenemos 1.000. Esto me está indicando que la maleza no va a desaparecer del lote, pero vemos que año a año el problema va disminuyendo y va realmente dicha especie deja de ser un problema en el lote. Y esto en general, a manera de resumen, disminuye un correcto manejo de la maleza, reitero, que implica el uso de herbicidas residuales, la incorporación en los casos donde realmente es un problema muy avanzado en el lote, la incorporación de cultivo de cobertura y herbicidas de acción posemergente sobre el cultivo. Todo ese manejo hace que la población disminuya desde el primer año hasta el tercer año en un 37 veces la población inicial. Y después tenemos esta situación en particular en la cual tenemos dos lotes separados por un alambrado. Vemos acá que en este lote hay fuerte presencia de individuos de Amaranthus. En este lote de la derecha no hay ningún tipo de nacimientos o escapes de Amaranthus. En este caso particular no se usó un herbicida residual, acá sí. Fíjense que cuando en este lote el rendimiento estuvo en torno de los 1.950 kilos por hectárea, cuando se usó un herbicida residual el rendimiento fue de 4.275 kilos por hectárea, o 4,2 toneladas. Eso implica que se incrementó el rendimiento solamente por el uso de herbicidas residuales. Los dos lotes partieron limpios, sin ninguna presencia de individuo de Amaranthus en el lote. Solamente por el uso de herbicidas residuales el rendimiento se incrementó en 1.325 kilos y esto es lo que es más importante, el margen bruto por hectárea aumentó a $193 por hectárea. Para controlar esta maleza tenemos básicamente herbicidas de acción residual, en los cuales los más importantes tenemos lo que es piroxasulfone, flumoxacin y sulfentrazone. Un escaloncito por debajo tenemos lo que es S-metolacloro, metribuzin, diflufenicam, pendimentalin, terbutilacina, que normalmente se utiliza para mezclarlo con flumoxacin, con flumoxacin, sulfentrazona o piroxasulfone para obviamente hacer mezclas de diferentes mecanismos de acción que bajen el riesgo de resistencia. Los herbicidas de acción posemergente, básicamente los quemantes, tenemos paraquat diuron, 2,4-D a dosis alta, tiene un control importante que puede estar en torno, con individuos de 12 centímetros, en torno a 1 litro de 2,4-D, puede llegar a controlar el 90%. Cuando ya no vamos a individuos que tienen en torno a los 20 centímetros, realmente la eficacia decae sensiblemente. Y bueno, en aquellos lotes o parcelas donde todavía son sensibles, que son prácticamente inexistentes, donde todavía son sensibles a los niveles de la ALS, se puede usar imacetapiro, clorimurón, pero realmente son muy pocos los que quedan. Y después los herbicidas de acción posemergente, como puede ser en el caso de Fomesafe. Estos son los herbicidas de acción residual, mezcla, fíjense, pendimentalin con metribuzin, terbutilacina con S-metolacloro, un ejemplo de mezclas que se pueden usar con herbicidas residuales. Cuando la cobertura verde es menor al 30%, se pueden aplicar estos herbicidas residuales con herbicidas de secante o quemante para quemar estos individuos que están nacidos, pero fíjense que el suelo está lo suficientemente descubierto para que el herbicida residual llegue al suelo. Cuando tenemos situaciones como esta, donde tenemos una fuerte cobertura verde, para poner un punto límite por encima del 30% de cobertura, primero hay que quemar, luego que esa cobertura verde está seca, aplicamos el herbicida residual. Con piroxasulfone. En cuanto a herbicidas de acción posemergente, no hay muchas más opciones dentro de soja de lo que es fomesafen, lactofen. Hay que tener mucho cuidado con los herbicidas residuales los herbicidas de control posemergente que vamos a usar.
y sobre todo el coadyuvante que vamos a utilizar. Si usamos mezcla de organosilicona con aceite metilado, que son mezclas de herbicidas o de coadyuvante que tienen una fuerte penetración sobre el cultivo, pueden llegar a generar una fitotoxicidad muy grande, sobre todo cuando lo hacemos con temperatura y humedades, altas temperaturas y humedades bajas, realmente pueden tener una fito muy importante. Por lo tanto, se recomienda usar coadyuvantes que sean ya sea alcoholes electrosilados o organosilicona solas, y empiezan a aparecer en el mercado algunas alternativas como pueden ser reversores de fitotoxicidad que agregados juntamente con el tratamiento de fomezafeno o lactofen disminuyen el efecto fitotóxico con muy buenos resultados. Ahí lo vimos con fomezafeno, ahora con lactofen. Fíjense que podemos en algunos casos tener una diferencia de rendimiento de 200 kilos por hectárea versus el testigo sin la aplicación del protector o del reversor. Y después, otra alternativa que tenemos también para el uso para el control de escapes de amaranto, ya sería una situación de rescate, aplicar un herbicida hormonal primero, en el caso de que vayamos a maíz, como es el caso del ensayo que muestro a continuación, usamos picloram y a los 7 días usamos dicuat, glufosinato, paraquat. Fíjense que tuvimos muy buenos resultados hasta casi 30 días de hecho el tratamiento con controles que estaban en torno al 92%, a los 45 días ya el control cayó en torno al 70%, pero lo importante es que no se registraron nuevos rebrotes de la maleza, por lo tanto la maleza quedó como en un estado de latencia que le permitió al cultivo de maíz cubrir el entresurco y cumplir el ciclo sin problema. Es una alternativa interesante. Y sobre todo si tenemos algunas herramientas como pueden ser la soja en lis, que en este caso es la soja en lis, es una soja que es tolerante a herbicidas hormonales, puntualmente a una sal de 2,4-D, que es la sal colina, la cual me permitiría usar altas dosis de 2,4-D dentro del cultivo, y a su vez también tiene tolerancia a glufosinato de amonio, con lo cual me permitiría hacer un doble golpe dentro del cultivo. Eso me lleva a pensar que si hice un mal manejo de amaranto, por ejemplo, y realmente sembré el cultivo y luego de sembrado el cultivo y emergido al mismo tengo muchos problemas de nacimientos de amaranthus, puedo usar esta alternativa de primero usar un herbicida hormonal como 2,4-D y a los 7 días aplicar el glufosinato haciendo un doble golpe, controlar esos escapes y no poner en riesgo el rendimiento del cultivo, que reiteramos, si la maleza le compite al cultivo puede generar una disminución de rendimiento de hasta 1.200 kilos por hectárea. Hablando de cultivos de cobertura, básicamente el beneficio de los cultivos de cobertura lo vemos claramente, por ejemplo, si analizamos el flujo de Conisa, los flujos de emergencia de Conisa. Por ejemplo, con cultivo de cobertura, el flujo de emergencia de Conisa baja de unas 1.400 plantas por metro cuadrado en el flujo de emergencia otoñal a unos 200 plantas por metro cuadrado, plántulas por metro cuadrado, y en el flujo de emergencia de primavera puede bajar hasta casi 20 o 30 plantas por metro cuadrado versus las 200 que se generan sin ningún tipo de manejo o de control, aún con barbecho. Así que bueno, eso es básicamente el beneficio que tiene los cultivos de cobertura con las malezas, es achatar la curva de emergencia de las malezas. Fíjense, resultados obtenidos con avena, trigo. Fíjense en un trabajo en el año 2012 que hicimos, en el cual con una labranza tuvimos un 90% de control. Eso es porque al ser una semilla chica, cuando la envías unos 5 centímetros de profundidad ya deja de emerger la semilla de carnicera. O con cultivos de cobertura que dejaron una cobertura de 4.000 kilos de materia seca, fíjense, prácticamente no tuvimos emergencia de la maleza. Acá, bueno, algunas de las fotos de los ensayos. Algo parecido pasa con el flujo de emergencia, el primer y segundo flujo de amaranto. Fíjense que cuando usamos cultivo de cobertura baja a unas de 200 plantas por metro cuadrado, que es el testigo, a 20 plantas por metro cuadrado. Baja aún más a no más de 10 plantas por metro o plántulas por metro cuadrado cuando combinamos herbicidas residuales con cultivos de cobertura. Y bueno, esto es lo mismo. Como fíjense, también tenemos algunos cultivos de cobertura como la avena, que tiene un efecto alelopático, o sea que segregan alguna sustancia que inhiben los nacimientos de las malezas. Eso lo se ve claramente cuando comparamos avena con trigo, por ejemplo. A pesar de que los dos tienen la misma cobertura, el número de nacimiento de maleza decae sensiblemente en presencia de la avena. Eso me está indicando la segregación de sustancias alelopáticas. Y bueno, estas son algunas de las alternativas que tenemos para sembrar los cultivos de cobertura. Tenemos, por ejemplo, en algunos casos se están haciendo en algunos campos donde se le ha agarrado la mano a los cultivos de cobertura. En el caso de cuando se está cosechando la avena
la semilla de avena que se va a utilizar como cobertura para el año siguiente, se le da viento a la cosechadora y que termina tirando unos 15 kilos más o menos de avena por la cola de la cosechadora, que lo cual al año siguiente genera una resiembra que hacemos con la cosechadora, que tiene una muy buena cobertura. Después tenemos siembras al voleo hechas con una máquina que se está utilizando mucho, por lo menos en Argentina, que es la Altina, y después la siembra, por supuesto, con la sembradora convencional. En este caso, la desventaja que tiene esta siembra es que necesita de alguna aplicación de herbicida para eliminar la competencia y a su vez también algún tipo de fertilización de arranque. Básicamente las combinaciones más utilizadas son vicia villosa dentro de las leguminosas y avena o centeno dentro de lo que son gramíneas. La combinación de gramínea y leguminosa hace que la gramínea, al tener un más rápido crecimiento, cubre más rápido el entresurco hasta que la vicia villosa, sobre todo en agosto, comienza a cubrir el entresurco y a desarrollarse rápidamente, con lo cual se genera con la combinación de las dos especies una cobertura durante todo el periodo de otoño-invierno que inhibe el nacimiento de las malezas. Otro beneficio importante que tienen los cultivos de cobertura, que a pesar de que, si bien cuando comparamos la mezcla, por ejemplo, avena más vicia, tiene un 100% más de biomasa versus vicia solo, pero aparte de eso, es importante recalcar que en general los márgenes brutos de los cultivos de servicio y los barbechos químicos son muy similares. Pero sumado a ello, vemos que los cultivos de cobertura me están dejando carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, en función de, por supuesto, la producción que tengan esos cultivos de cobertura, pero que también, si le ponemos valor económico a esto, claramente la ecuación se inclina a favor de la utilización de los cultivos de cobertura. Otro aspecto importante, fíjense la doble, como dijimos al principio, fíjense en números, como vemos, como el incremento, casi que la combinación de avena sativa con villosa incrementa o duplica la cantidad de materia seca versus vicia villosa sola. Y básicamente en el esquema de los barbechos químicos en comparación con el esquema de cultivo de cobertura, tenemos que en las herbicidas de otoño usamos, en el caso de barbecho químico, herbicidas para controlar los nacidos, sea herbicidas de acción postemergente más herbicidas residuales. En el caso de los cultivos de cobertura solamente usamos herbicidas residuales. Obviamente acá no tenemos siembra, acá sí. Curado de semilla, obviamente acá no, acá sí tenemos. Herbicidas de primavera, básicamente también, nuevamente una combinación de postemergente con residuales, mientras que acá solamente usamos herbicidas para controlar el cultivo de cobertura y muchas veces lo podemos reemplazar por un rolo. Y fíjense que cultivos de acción preemergente sí se utilizan en los dos casos, tanto en el barbecho químico como en el cultivo de cobertura, pero en los cultivos de cobertura, en la mayoría de los casos, no es necesario aplicar herbicida de acción postemergente. Para ir cerrando, tenemos que esta pregunta que se hace el pensador de Godin: ¿qué es mejor, controlar malezas o manejar sistemas? Creo que claramente estamos hablando, o la ecuación se inclina a favor de manejar sistemas. Teniendo algunas situaciones en claro, o sobre todo en particular, o recalcar algunas situaciones particulares. Acá tenemos, por ejemplo, el control de malezas que se hacen en los arrozales de Asia, que no son arrozales que no tienen más de 1 o 2 hectáreas, por lo tanto, la ecuación económica no da para usar herbicida, entonces el control de maleza se hace manual. Pero se han hallado plantas de capino, de equinoclea, que son resistentes al control manual. ¿Cómo se hacen resistentes al control manual? Volviéndose idénticas o imitando la forma de la planta de arroz, con lo cual el individuo que quiere arrancar la planta no la puede diferenciar de la planta de arroz, por lo tanto el capín sobrevive hasta que el arroz forma la semilla, por lo tanto ahí recién se diferencia del cultivo de arroz y ya es tarde para poder controlarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la resistencia no se aplica solamente al uso de herbicidas o a la acción química, sino que es al abuso o al sobreuso o a la fuerte presión de selección sobre una herramienta en particular, que puede ser química como también en este caso un control manual de malezas. Hoy hablamos de lo que es distanciamiento entre surco, el acortamiento del distanciamiento entre surco en muchos cultivos, también mejora la competencia de los mismos con las malezas. Hablamos de flujo de emergencia de malezas, hablamos de cultivos de cobertura, hablamos en algunos casos, vemos que es necesario el uso, el control mecánico de malezas y también
vimos lo importante que es tener algunas herramientas que introducen tolerancia a algunos herbicidas dentro del cultivo, como puede ser las sojas STS, que introducen la tolerancia a sulfonilureas en el cultivo de soja, aquellas que introducen lo que es la tolerancia a herbicidas hormonales en el cultivo, o en este caso a 2,4-D y en este caso a dicamba. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que durante muchos años el glifosato o este triángulo virtuoso de cultivo de resistencias, resistente a herbicidas, siembra directa y glifosato, durante muchos años nosotros controlamos las malezas a través de una llave francesa. Esta llave que realmente me permite usarlo para cualquier tipo de tuercas. No es necesario conocer la medida de la tuerca para poder usarla, simplemente corro acá y me adapto al tamaño de la tuerca. Pero si yo abuso de esta herramienta, obviamente es mucho más fácil usar esta herramienta que usar todas estas herramientas, pero nos hemos dado cuenta que con el tiempo necesariamente tenemos que aprender a usar todas estas herramientas, a conocer cada una de ellas y a usar todas y cada una de ellas de manera diversa, siempre rotando las mismas, no repitiendo siempre la misma herramienta, independientemente sea un control con herbicidas, sea control con cultivo de cobertura, porque si nosotros siempre usamos o aumentamos la presión de selección sobre una misma herramienta, primeramente va a ser muy fácil de controlar la situación, de manejar la situación, hasta que se nos empieza a complicar, como vemos en esta situación, en la cual ya tenemos una situación en la cual requerimos una herramienta especial y muy difícil de conseguir. Básicamente este es el resumen de la disertación, en la cual vemos que claramente, si bien son muy importantes las herramientas que tengamos, la tecnología que tenemos disponible, siempre siguen siendo muy importantes y la pieza fundamental en cualquier esquema de manejo siguen siendo las personas. Así que, bueno, muchas gracias y agradezco la atención dispensada. Muchas gracias.